Amigos, bienvenidos. Es un inmenso placer volver a estar con todos ustedes a través de la señal número 1 del occidente del país, como lo es la televisora regional del Táchira. Jairo Garnica presenta hoy con programa especial. Desde ya, usted puede conectarse a través de las redes sociales, el Instagram como @Jairo Garnica Oficial, repito, Instagram @Jairo Garnica Oficial. Van a ir observando nuestras diferentes conexiones a través de plataformas como lo es Facebook, Twitter y en este caso el Gmail. Usted puede participar desde su casa con el smartphone utilizando el hashtag Garnica con Rufo. Repito, nuestra etiqueta del día de hoy, Garnica con Rufo. Tenemos una invitada de honor, un placer, bienvenida. Se trata nada más y nada menos que de Lisette Chinchilla, médico oftalmólogo, egresada de la Universidad de los Andes hace 12 años. Hizo su especialización en retina hace 7 años en Argentina. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana Oftalmológica. Entremos en materia. ¿Cuáles son las enfermedades de la vista más comunes? Bueno, la enfermedad más común es la catarata, que es la que causa un gran porcentaje de ceguera tratable. La retinopatía diabética es la segunda causa y luego la degeneración macular relacionada con la edad, que también tiene tratamiento, pero tiene una alta incidencia a nivel mundial. ¿Desde qué edad se pueden utilizar lentes de montura? Los lentes de montura se utilizan desde el momento en que el paciente sea evaluado y diagnosticado. El problema es que pues, no hay cultura del examen oftalmológico y realmente un niño llega a la revisión tarde. La recomendación es que la primera revisión debe ser a los 6 meses o antes de entrar a estudiar. ¿Los lentes de contacto son recomendables o no? Eso es un tema polémico. Los lentes de contacto tienen su indicación siempre y cuando el paciente tenga los cuidados en su manejo y en su uso. Hay personas que se tatúan el rostro y en este caso los párpados. ¿Esto afecta la visión? No, no afecta la visión. Un tatuaje bien realizado no tiene por qué afectar la visión porque eso va a tatuar es la epidermis, que es la capa superficial de la piel. Sabemos que hay mucha polémica en cuanto al tema del joven Rufo Chacón, que lamentablemente perdió su visión. ¿Qué tipo de trasplante se puede realizar en la actualidad? Bueno, realmente es un tema sumamente lamentable y en la actualidad no existe ningún trasplante que se pueda realizar a una persona que tiene pérdida total del globo ocular. En julio del 2010, cirujanos franceses trasplantaron párpados y conductores grimales como parte de un trasplante de rostro. Sí, el trasplante de rostro es de los primeros trasplantes difíciles que se ha podido llevar a cabo. El párpado forma parte del rostro y se puede trasplantar, pero el párpado solamente es la piel que recubre el globo ocular, no tiene nada que ver como tal en la visión. ¿El trasplante de córnea se puede realizar? Claro, es uno de los trasplantes más exitosos de todo el organismo, su tasa de éxito es de un 95%. Es de los trasplantes más exitosos con menos índice de rechazo. ¿Por qué no se puede realizar el trasplante en su totalidad del ojo? Del globo ocular porque tiene que haber, el nervio óptico lo cortan cuando hacen una evisceración del globo ocular. Primero hay que conseguir una estructura que tenga todo el índice de refracción del globo ocular completo y reconectar eso al nervio óptico y que el nervio óptico vuelva a funcionar y la vía visual va desde el nervio óptico hasta la parte posterior del cerebro. Estamos hablando de nervios que miden menos de 1/10 de pulgada. En este momento es imposible hacer esa reconexión. Diferentes informaciones se han difundido a través de medios de comunicación nacional e internacional y a través de las redes sociales, esta plataforma que brinda al instante, en un segundo, la noticia. Y se ha especulado mucho acerca de una clínica en Bogotá que se ofreció para intervenir quirúrgicamente al joven Rufo Chacón. Al mismo tiempo, se hizo mención al doctor Jeffrey Goldberg de la Universidad de San Diego, en California, y a un profesor de cirugía plástica de la Universidad de Pittsburgh, quienes estudian la posibilidad de hacer el trasplante de ojos. Se había argumentado a través de medios internacionales que las posibilidades son mínimas, pero que existe una esperanza. ¿La hay o no la hay? Mire, la esperanza es lo último que se pierde. Decirle que no hay una esperanza es como que yo le diga que no creo en Dios. Pero en este momento el trasplante de ojo total con reconexión del nervio óptico no se ha hecho.
Todas las pruebas que se han hecho son nulas, no ha habido ningún resultado científico comprobable porque no se puede establecer nuevamente conexión entre el nervio óptico y la corteza cerebral. La vía óptica es muy compleja, es la más larga de todas las vías y en este momento no es factible. En la clínica Barraquer le pueden ofrecer tratamientos de estética para que no se vea atrofiado ni dañado el macizo facial y estéticamente tenga una mejor apariencia, pero visual no. Doctora, un placer que nos haya acompañado en esta parte, dándole la explicación exacta a toda la comunidad tachirense, a todas las personas que nos observan a través de las redes sociales, sobre un caso que continúa teniendo mucha tela que cortar en la parte oftalmológica, sobre el joven de 16 años que perdiera su visión en una protesta donde él solamente exigía gas doméstico para su casa. Usted puede seguir participando desde su casa, a través de su smartphone, desde su PC, utilizando el hashtag Garnica con Rufo. Repito, el hashtag Garnica con Rufo. Vamos a la pausa y en tan solo segundos continuamos en este programa especial a través de la señal número 1 del occidente del país, televisora regional del Táchira. Amigos, continuamos. Muchas gracias por continuar con nuestra señal a través de la televisora regional del Táchira. En Jairo Garnica Presenta. En esta oportunidad tenemos otra invitada muy especial en este periodismo de investigación que estamos haciendo sobre el caso de Rufo Chacón. Usted continúa participando a través de las redes sociales con el hashtag Garnica con Rufo. Le repito nuestra etiqueta del día de hoy, hashtag Garnica con Rufo. Leti Parada, licenciada y magíster en orientación de la conducta, egresada hace 11 años de la Universidad Simón Rodríguez y del Centro de Investigaciones Psicológica y Psiquiátrica de Venezuela. Bienvenida. Igualmente, gracias. Un placer contar con su presencia. Un gusto. ¿Cuáles son las conductas más frecuentes en las personas en estos instantes? Tenemos dos tipos de conducta, dentro de la normalidad, que es la conducta operativa, y por debajo de la normalidad, la conducta no operativa. Actualmente me pregunta, encontramos bastantes conductas no operativas por el entorno, como me lo pregunta actualmente, ¿no? Y si hablamos a nivel de la sociedad donde nos desenvolvemos. ¿Cómo afecta la salud mental de una persona luego de perder la visión? Esto en referencia al caso del joven Rufo Chacón. Ok, aparte de la salud mental, la salud emocional, porque ocurre obviamente ha ocurrido una lesión, un trauma psicoemocional, y entonces hay que pasar por 9 fases hasta que la última es la fase de aceptación. Es un caso bastante lamentable, triste, y para que este niño pues comience a tener de nuevo una conducta, como lo mencioné al principio, operativa, debe pasar 9 fases. ¿Es posible que una persona al momento de perder la vista pueda incluso atentar contra su vida? Sí, cuando está en una de las fases, que son 12 fases, una de ellas es la donde existe ese riesgo, la fase de negación, la fase de depresión, la fase de tristeza, la fase de ira. Imagínate, son 12 fases o etapas y son aproximadamente 5 donde hay una posibilidad o un alto riesgo de que la depresión se vuelva crónica y pueda ocurrir lo que estás mencionando, o pensamientos o intentos. La etapa más compleja que pasa la persona en este momento, no solo al perder la vista, porque hay depresiones muy agresivas. ¿Cuál es la etapa más compleja? De las 12, la etapa de la culpa y de la ira están en la parte media. De las 12, te las voy a nombrar, las 12 fases que pasa. De hecho, toda persona que está en una crisis, en este caso que estamos haciendo referencia, pues la crisis de perder sus órganos visuales, ¿no? En este niño. Las 12 fases son las siguientes, son la fase de no aceptación o de impacto, que es la primera fase, luego viene la fase de negación, luego la fase de tristeza, incluso viene una fase de insensibilidad,
donde la persona parece que, bueno, que acepta fácilmente lo ocurrido, pero es una etapa más nada, dura poco, de insensibilidad. Luego viene la fase de tristeza, la fase de culpa, de ira, de rechazo hacia la sociedad, la fase de culpabilidad, ya la he mencionado, es larga. Luego viene la parte de la fase de nostalgia, luego sí la de serenidad y finalmente la de aceptación. ¿Cuánto dura o qué tiempo puede pasar para que se llegue a la última fase, que es la de aceptación, y reinicie una conducta operativa? Depende tanto del orientado, del paciente, en este caso del niño, como del terapeuta que esté acompañándolo. ¿Esta persona requiere de atención psicológica durante el resto de su vida? Sí, en principio con alta frecuencia. Es recomendable que lleve un acompañamiento tanto en la parte psicológica, orientadores de conducta, psicólogos como psiquiatra. Luego puede desensibilizarse la parte de psiquiatría, pero más o menos, ya te digo, es que depende del informe que vayan viendo los especialistas, pueden determinar, pero pues tampoco de por vida, hasta que ya se considere que él está de nuevo en una etapa o en una conducta operativa, que es donde no hay visión catastrófica del futuro, donde ha aceptado totalmente, incluso al despertar, al él descubrir las nuevas las percepciones que tiene a través de los otros sentidos, incluso puede desarrollar algo que a futuro le ayude y sea incluso motivación de vida, algún arte, por ejemplo. O sea que lo importante es que la persona, luego de haber pasado por una situación tan compleja, tan difícil, es que acepte su estado actual. Sí, y ya te digo, son 12 fases, esto lo vive cualquier persona que esté en crisis. Todas las personas que pasan por cualquier tipo de situación difícil, crisis, tiene que hacerse consciente que va a pasar esas 12 fases. Hay gente que se queda, o en la fase inicial años, o en la fase media. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para servir, fue un gusto. Un placer. Para servirte. Es Leti Parada, licenciada y magíster en orientación de la conducta. Nosotros vamos a identificar y en breves segundos continuamos en Jairo Garnica Presenta. Usted con la etiqueta hashtag Jairo Garnica, en este caso Garnica con Rufo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Jairo Garnica Presenta. En esta oportunidad tenemos, cerrando con broche de oro, al abogado Daniel Pérez, egresado de la Universidad de los Andes hace 19 años, especialista en Derecho Penal hace 12 años y es actual secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados Seccional Táchira con 2 años y medio de gestión. Desarrolla su maestría en Derecho Procesal Penal. Nos acompaña para que usted pueda saber todo lo referente al caso de Rufo Chacón en materia jurídica. Usted participa desde su smartphone con la etiqueta hashtag Garnica con Rufo. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. ¿Cuáles son los cargos que enfrentan los dos funcionarios implicados en el caso del joven de 16 años, Rufo Chacón, quien perdiera la visión? El Ministerio Público, que es quien tiene el monopolio de la acción penal, imputó a los dos funcionarios de Politáchira de 3 delitos a saber. 1, homicidio calificado, intencional calificado por motivos fútiles, innobles y con alevosía. El segundo delito es uso indebido de arma orgánica y el tercero trato cruel. Los 3 delitos tienen penas sumamente altas. El primer delito estamos hablando de como tiene 2 circunstancias que lo agravan, como son la alevosía y los motivos fútiles, puede llegar de 20 a 26 años. El trato cruel puede llegar de 13 a 23 años y el uso indebido de arma orgánica de 6 años a 8 años. Daniel, ¿tienen alguna clase de beneficios estos dos funcionarios? Cuando las penas a llegar a imponer son superiores a los 10 años, en la legislación venezolana existe lo que se llama el peligro de fuga, el peligro de obstaculización. Por tanto, el juez de la causa
Tengo entendido que los días de la calificación, de la audiencia de calificación de flagrancia que ya se realizó en 2 días, entre el 3 y el 4 de julio del presente año, les dio medida judicial preventiva de libertad, porque por el peligro de fuga y por el peligro de obstaculización no se le puede dar una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, que podría haber sido presentaciones periódicas ante el tribunal, salida bajo fianza o confiadores. ¿Ellos deben indemnizar en este caso a la familia o a Rufo Chacón? La víctima directa es el adolescente, la víctima indirecta es su madre, y en este caso por ser la tutora legal. Luego de toda sentencia definitiva, estamos hablando de que el caso está comenzando, está iniciando. La sentencia definitiva podría ser con una admisión de hechos en la audiencia preliminar o con una sentencia condenatoria en el juicio oral y público. Luego de esa sentencia definitiva nace lo que se llama la acción civil ex delicto, que es la acción civil que tendrían los familiares y tendría directamente el adolescente que intentar ante el mismo tribunal que realizó la sentencia. Tú acabas de tocar un punto muy importante. Está iniciando. ¿Puede durar meses, años este caso? Hay maneras que establece el Código Orgánico Procesal Penal de acelerar el proceso, vamos a llamarlo así, de terminarlo mucho antes. Inicia el proceso, por supuesto, en el hecho. A las 48 horas se realiza la audiencia de calificación, o antes de las 48 horas se realiza la audiencia de calificación de flagrancia. Luego de ahí nacen 45 días de investigación. Luego de esos 45 días se cierra esa investigación con un acto conclusivo, que en este caso estoy seguro que va a ser la acusación, y si empieza la etapa intermedia del proceso penal, que es la audiencia preliminar. Ahí es el primer momento procesal donde se puede terminar el proceso con una admisión de hechos. Al admitir los hechos es la única oportunidad procesal donde el juez de control puede condenar. Si no admite los hechos, en ese momento, que estamos hablando más o menos dentro de 2 meses y medio, nace la nueva etapa procesal, que es la etapa de juicio oral y público, que los juicios orales y públicos en Venezuela generalmente tardan mucho, pueden tardar de 1 año, pueden tardar 2 años, pueden tardar 3 años, depende de la cantidad de órganos de prueba que tenga el juicio. Daniel, lamentablemente se nos agota el tiempo. Quisiera que me responda 2 preguntas. La primera, ¿existen qué tipo de restricciones? En este caso, la medida que se tomó para difusión incluso de imágenes. El Ministerio Público, tengo entendido que durante la audiencia de calificación de flagrancia, que realizaron 3 fiscales, el fiscal 16, que es el competente cuando las víctimas son adolescentes, el fiscal 20, que es el Derechos Fundamentales, y estuvo personalmente el fiscal superior del Ministerio Público. Okay. Tengo entendido que él, entre las solicitudes que le realizó el tribunal, esa fue una de ellas, que cesara todas las transmisiones de imágenes y publicaciones de imágenes del adolescente, tanto en las redes sociales como en los medios de... Quien lo haga tiene que responder ante la justicia. Así es, así es. Finalizamos con lo siguiente. Daniel Pérez, actual secretario de la seccional Táchira del Colegio de Abogados, ¿tiene aspiraciones en algún momento de ser fiscal, juez o magistrado de la República? Mira, actualmente en Venezuela estamos viviendo una etapa donde el debido proceso, donde el Estado de Derecho no se cumple como debe ser. Para mi criterio personal, no hablo por el Colegio de Abogados, hablo por Daniel Pérez. ¿Pero tienes aspiraciones? Actualmente, bajo este sistema, como estamos ahorita, no. O sea que posiblemente sí. Posiblemente, pero con otra Venezuela diferente. Daniel, magnífico. Muchas gracias por contar con Gracias a ti. tu asesoría jurídica. Nosotros estamos finalizando. Gracias a toda la comunidad tachirense que nunca se despega de la primera señal del occidente del país, como lo es la televisora regional del Táchira. Continúe participando con la etiqueta, el hashtag Garnica con Rufo. Será hasta una próxima oportunidad. Pendiente que nuestro próximo especial promete y mucho. Recuerden, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. Hey, es contigo. Naciste para ganar. Que Dios nos acompañe.